Mi padrastro intentó echarme a los 18, pero se puso pálido cuando descubrió quién realmente mantenía la casa. Ni siquiera tuve que alzar la voz. Mi padrastro pensaba que podía echarme de casa a los 18, hasta que descubrió quién pagaba las cuentas de verdad. El día que cumplí 18 años, mi padrastro, Rogelio, me acorraló en la cocina mientras preparaba el desayuno. Llevaba 3 años esperando este momento, desde que se casó con mi mamá. Es hora de hablar de tu futuro, chaval, dijo, apoyado en el mostrador con los brazos cruzados. Ya eres mayor de edad, así que tienes que empezar a contribuir o buscar otro lugar donde vivir. Seguí revolviendo los huevos, intentando mantener la calma. Ya trabajo, Rogelio. Pago mi coche, el seguro, el celular, todo. Se rió como si hubiera contado un chiste. Un trabajo de medio tiempo en Electra no es una carrera. No. Un hombre de verdad tiene responsabilidades. Tienes 2 semanas para decidir si vas a ir a la universidad o te largas. Mi mamá entró justo cuando terminó su ultimátum. Rogelio, ya hablamos de esto. Aún le queda un mes de secundaria. ¿Hablamos qué? Retrucó él. Esto no es una casa de caridad. Esta casa es mía. Y aquí mando yo. Fue ahí cuando decidí que ya había escuchado demasiadas veces lo de esta casa es mía. ¿Ah, sí, Rogelio? Me giré hacia él. Entonces dime una cosa. ¿Exactamente con qué contribuyes tú en esta casa? Su cara se puso roja. ¿Cómo que con qué? Trabajo 40 horas a la semana para que tengas un techo sobre tu cabeza. Malagradecido. Trabajas medio tiempo en Sodimac, Rogelio. Son 28 horas por semana, según mi mamá. El rostro de mi madre se puso pálido. Sabía a dónde iba todo eso. Rogelio, ¿sabes qué hago yo en mi trabajo de medio tiempo en Electra? Vendes computadoras a idiotas, respondió con desprecio. Soy jefe del área de reparaciones del equipo técnico. Gano 650 pesos por hora, reparando sistemas corporativos para grandes empresas. El mes pasado, me llevé casi 90,000 pesos. La cocina quedó en silencio absoluto. Eso es imposible, balbuceó Rogelio. Eres solo un chiquillo. Saqué el celular y le mostré el saldo de mi cuenta bancaria. Estoy ahorrando desde los 15. ¿Quieres ver también mi portafolio de inversiones? Rogelio miraba fijamente el saldo, una cifra que jamás había visto en su cuenta. Mamá, dije con calma, ¿cuánto aporta Rogelio al financiamiento de la casa cada mes? Ella miró nerviosa entre los dos. Hijo, tal vez deberíamos... ¿Cuánto, mamá? Unos 10,000 pesos, susurró. Asentí con la cabeza. ¿Y cuánto te doy yo cada mes para ayudar con los gastos? 20,000, dijo, aún más bajo. La cara de Rogelio pasó de roja a blanca. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que yo pago el doble que tú para vivir aquí. Además, cubro las compras del súper una semana sí, una no. Y fui yo quien compró la lavadora y la secadora cuando se nos descompusieron el año pasado. Mi mamá empezó a llorar. Mi amor, nunca quise que sintieras que... Todo bien, mamá. Yo quise ayudar. Pero no voy a aceptar que alguien que contribuye menos que yo me falte al respeto. Rogelio se quedó mudo, como pez fuera del agua. Mira, así están las cosas. Seguí. Me voy a quedar hasta que me gradúe. Después me voy a la universidad. Pero los 20,000 al mes se acaban en cuanto me vaya. Fue ahí cuando le cayó el 20. Parecía que le habían dado un puñetazo en el estómago. ¿20,000? ¿No vas a seguir dando ese dinero? ¿Por qué lo haría? Tú mismo dijiste que buscara otro lugar donde vivir. Mi mamá hacía cálculos mentales, dándose cuenta de que perderían mi parte de los gastos, y encima tendrían que cubrir lo que yo aportaba. Podemos arreglar esto, dijo Rogelio apresurado. Quizá exageré un poco. No, tenías razón, respondí. Ya es hora de ser independiente. Ya dejé un depósito en un departamento cerca de... La mañana después de aquel desayuno explosivo, el silencio en casa era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Aún recuerdo el rostro de Rogelio, blanco como una sábana, mientras yo subía las escaleras con el móvil en la mano, mostrándole mi cuenta bancaria. No grité, no amenacé, solo expuse los hechos. Pero eso le dolió más que cualquier grito. Mi madre pasó todo el día encerrada en su cuarto. No bajó ni a comer. Yo tampoco fui al trabajo ese día. Me quedé en mi habitación, pensando en todo lo que había aguantado en silencio desde que Rogelio entró en nuestras vidas, hace 3 años, pensando en cada mirada de desprecio, cada comentario sarcástico que lanzó disfrazado de consejo paternal. Nunca me tragó. Y lo sabía, pero nunca pensé que un día se atrevería a echarme de la casa que yo mismo ayudaba a mantener. Por la tarde, bajé a la cocina a servirme un café. Él estaba allí, removiendo su taza con una expresión perdida. Nos miramos, pero ninguno dijo nada. En ese momento supe que la dinámica había cambiado para siempre. No tienes que mirarme así, dijo finalmente, sin levantar la vista.
¿Cómo te estoy mirando? Respondí. Como si tuvieras todas las respuestas, como si supieras todo. Me senté frente a él, sin quitarle la mirada. No lo sé todo, Rogelio, pero sé cuánto aporto. Y sé que tú hasta ahora vivías como si no tuviera derecho a estar aquí. Eso se acabó. Él apretó la taza con fuerza. Quise pensar que era por culpa, pero era más probable que fuera por rabia. No por lo que había hecho yo, sino porque lo había hecho sin levantar la voz, porque lo dejé sin argumentos. Me fui de la cocina sin decir más. Esa noche dormí poco. No por miedo, sino porque una idea me rondaba la cabeza. Tenía que irme pronto. No solo por él, sino por mí. Esta casa estaba contaminada por años de silencio, sumisión y máscaras. Pero antes de irme, tenía que entender algo que llevaba tiempo sintiendo en el aire. Había secretos en mi familia que nadie me había contado. 2 días después, fui a visitar a mi tía Carmen, la hermana mayor de mi madre, que vivía en Valladolid. Hacía años que no hablábamos bien, pero siempre fue la única que me trató con una dulzura sin condiciones. Me recibió con los brazos abiertos, como si hubiera estado esperando mi llegada. ¿Qué ha pasado? ¿Hijo? Me preguntó nada más verme. Tienes los ojos de tu padre cuando se enfadaba, pero también cuando sufría. Su mención me desconcertó. ¿Te acuerdas de mi padre? ¿Cómo no me voy a acordar? Dijo mientras me llevaba a la sala. Tu padre fue el gran amor de tu madre, pero también el mayor dolor de cabeza de esta familia. Me quedé en silencio. Ella notó mi expresión. ¿Tu madre nunca te contó la verdad? Solo que era irresponsable y se fue sin mirar atrás. Carmen suspiró profundamente y se levantó. Caminó hasta un armario viejo, sacó una caja de madera y me la puso delante. Antes de morirse, tu abuela me pidió que guardara esto para ti. Me dijo que un día entenderías cuándo abrirla. Dentro, encontré varias cartas, fotos y una libreta con el nombre de mi padre, David Alonso Ruiz. Al leer las primeras líneas, el mundo se me derrumbó. Mi hijo nunca debe crecer pensando que lo abandoné. Me obligaron a alejarme, me chantajearon, pero siempre he estado cerca, viéndolo desde lejos, esperando que un día me busque. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que se me salía del pecho. ¿Dónde está? Pregunté. Vive en Santander. Tiene una tienda de informática. Nunca se casó. Nunca dejó de preguntar por ti. Las piezas comenzaron a encajar en mi cabeza. El odio de Rogelio, el silencio de mi madre, los años perdidos. Me puse de pie con las manos temblando. Tenía que encontrarlo. Justo entonces, mi móvil vibró. Era un mensaje de mi madre. Tenemos que hablar. He encontrado algo que te pertenece, algo que escondí hace muchos años. Cuando leí aquel mensaje de mi madre, sentí una punzada en el estómago. No me había escrito en días, y su silencio, aunque cómodo, también era extraño. La frase, he encontrado algo que te pertenece, me dejó más inquieto que curioso. Volví a casa esa misma noche, después de despedirme de mi tía Carmen. Durante el trayecto en tren desde Valladolid, no pude evitar repasar mentalmente cada discusión, cada mirada esquiva de mi madre cuando le preguntaba por mi padre. Y ahora, justo cuando todo parecía romperse, ella encontraba algo. ¿Qué podía ser tan importante como para romper su silencio? Al llegar, la casa estaba en penumbra. Rogelio no estaba, o al menos no se dejaba ver. Subí las escaleras despacio, como si algo pesado me tirara hacia atrás. Toqué la puerta de su habitación. No respondió, pero la puerta estaba entreabierta. Ella estaba sentada en la cama, con una caja de zapatos sobre el regazo. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro pálido, como si no hubiera dormido en días. ¿Qué es eso?, pregunté con voz baja. Antes de que digas nada, solo quiero que sepas que hice lo que pensé que era mejor para ti, aunque ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. Me senté frente a ella, sin tocar la caja. Esperé. Cuando tu padre y yo nos separamos, no fue porque él se fuera, como te hice creer. Fue porque mi familia no lo aceptaba. Tu abuela y Rogelio, que entonces solo era un amigo, me convencieron de que David era una mala influencia. Dijeron que si te alejaba de él, tendrías una vida mejor. Yo era joven, estaba asustada, y acepté. Abrió la caja y me mostró un sobre cerrado con mi nombre escrito en una caligrafía que no reconocía. Él escribió esto para ti el día que te lo llevaron. Yo nunca lo leí. Lo escondí. Y durante años, me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Tomé el sobre con las manos temblorosas. Dentro había una carta, larga, llena de dolor, pero también de amor. David me hablaba como si me conociera, como si nunca se hubiera ido. Si estás leyendo esto, significa que por fin supiste la verdad. Nunca dejé de buscarte, nunca dejé de amarte. Eres mi hijo, y mi mayor deseo es que un día podamos mirarnos a los ojos y reconocernos como lo que somos. Levanté la vista. Mi madre lloraba en silencio.
¿Por qué ahora? Pregunté. Porque ya no podía más, y porque sé que estoy perdiéndote. No respondí. Me levanté con la carta aún en la mano y salí de la habitación. No había nada que decir. No todavía. Esa noche, mientras leía y releía cada palabra de David, tomé una decisión. Tenía que ir a Santander. Tenía que conocer al hombre que mi madre y Rogelio me robaron. Necesitaba respuestas que aquí ya no me podían dar. Preparé una mochila, cogí mi portátil, algo de ropa y una libreta. Escribí una nota corta para mi madre. Voy a conocerlo. No me llames. Necesito hacerlo solo. A las 6 de la mañana ya estaba en camino. El viaje fue largo, pero no sentí el cansancio. En mi cabeza repasaba cada posible escenario. ¿Y si no quería verme? ¿Y si había rehecho su vida y yo era solo una sombra del pasado? Pero al llegar a la tienda, algo me dijo que todo iba a cambiar. Estaba frente a un local sencillo, con un cartel que decía, Digital Rápida, Sistemas y Soluciones. Entré. Un hombre de cabello canoso, con los ojos más intensos que había visto jamás, levantó la vista desde el mostrador, y fue como mirarme a un espejo envejecido. ¿Puedo ayudarte? Preguntó. Tragué saliva. Mis piernas temblaban. Soy Leo Ruiz. El destornillador cayó de su mano y su rostro se transformó en una mezcla de asombro, miedo y emoción. No puede ser. La puerta detrás de mí se cerró con un golpe de viento, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. No sé cuánto tiempo pasamos mirándonos en silencio. Él, con las manos temblando, los ojos llenos de lágrimas, y yo, de pie como si me hubieran clavado al suelo. La tienda estaba vacía, y por un momento sentí que todo a mi alrededor se desvanecía. «Leo», susurró, como si dijera el nombre de un fantasma. Asentí. «Sí, soy tu hijo». David caminó hacia mí con pasos vacilantes. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Me abrazó sin pedir permiso, sin pensarlo, y por extraño que parezca, no lo rechacé. Fue un abrazo torpe, lleno de años perdidos y palabras no dichas, pero fue real. «Pensé que nunca vendrías», dijo con voz temblorosa. Yo tampoco pensaba que vendría, hasta que encontré tu carta. Se separó un poco para mirarme. ¿Mi carta? ¿Cuál? La que dejaste el día que te lo llevaron. Mi madre la escondió todos estos años. Su expresión cambió. Dolor, rabia, tristeza. Sabía que algo así había pasado. Durante años intenté contactarla, envié correos, cartas, incluso vine a buscaros a Madrid una vez. Pero me cerraron la puerta en la cara. Nos sentamos en una pequeña mesa al fondo de la tienda. Me ofreció un café. Lo acepté. Mis manos aún temblaban un poco. Tenía tantas preguntas que no sabía por dónde empezar. ¿Por qué te alejaste tanto tiempo? Le solté, sin rodeos. Suspiró profundamente. Porque me obligaron. Tu abuelo, que en paz descanse, me amenazó con denunciarme si no desaparecía. Me dijo que tú estarías mejor sin mí, que te arrastraría a una vida miserable. Y tu madre no me defendió. Yo no era nadie, Leo. No tenía dinero, no tenía estudios. Solo te tenía a ti. Y cuando me arrancaron eso, no me quedó nada. Escuchar todo eso me removió las entrañas. Siempre pensé que mi padre era un cobarde. Pero allí estaba, el hombre roto que no había tenido armas para luchar por mí. ¿Cómo culparlo del todo? ¿Tienes familia ahora? Pregunté. No, nunca me casé. Nunca quise tener otro hijo, porque siempre esperé volver a verte. Guardamos silencio. La emoción nos desbordaba. ¿Y tú? Me preguntó. ¿Cómo es tu vida? Le conté todo. El trabajo en la Electra, los 90.000 euros al mes, la presión de mantener un hogar que no era mío, el desprecio de Rogelio, las verdades ocultas de mi madre, todo. No me guardé nada, y él escuchó como si cada palabra fuera una herida. No puedo imaginar lo que pasaste, y me duele más saber que no estuve allí para protegerte. Ya no necesito protección, le respondí con firmeza. Necesito justicia. Nos miramos. Por primera vez, vi en él la misma determinación que sentía crecer en mí. No quería venganza solo por mí. Era por todos los años robados, por las mentiras, por las decisiones que tomaron por mí. David sacó una carpeta de un cajón y la puso sobre la mesa. Hace años inicié un proceso legal para recuperar mi derecho a verte, pero sin pruebas, sin apoyo, fue inútil. Tengo copias de todo, correos, cartas de vueltas, informes. Si quieres justicia, aquí tienes por dónde empezar. Tomé la carpeta. Al revisarla, supe que estaba frente a algo más grande de lo que imaginaba. No era solo una historia personal, era una cadena de silencios, manipulaciones y cobardías que afectaron a muchos más que a mí. Levanté la vista con una idea clara en la cabeza. Voy a volver a casa, pero no para quedarme. Quiero que todo salga a la luz, y quiero que ellos, cada uno de ellos,
enfrente lo que hizo. David me miró con orgullo y miedo a la vez. Si vas a hacer esto, hijo, tienes que estar preparado para lo que venga. Lo estoy. Antes de salir me dio algo más. Toma esto. Es la dirección de una persona que podría ayudarte. Fue amigo mío. Y sabe cosas sobre tu madre que ni tú te imaginas. Miré el papel. Un nombre escrito a mano. Samuel Pineda. Madrid. Calle San Bernardo 74. ¿Quién es? El primer amor de tu madre. Y quien podría decirte por qué Rogelio apareció de repente en vuestra vida. Guardé el papel en el bolsillo y salí. Afuera, el viento soplaba con fuerza, pero dentro de mí, todo estaba en calma, porque ahora tenía un plan, y nadie se iba a librar de la verdad. Volví a Madrid al anochecer. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, como si la ciudad supiera que algo importante estaba a punto de romperse. Me alojé en un pequeño apartamento temporal que alquilé con parte de mis ahorros. No quería volver a casa. Ya no era mi casa, y nunca volvería a hacerlo. Al día siguiente, me dirigí a la dirección que David me había dado. Calle San Bernardo 74. Un edificio antiguo, con fachada de piedra y balcones de hierro negro. Toqué el timbre del tercero izquierda. ¿Sí? Respondió una voz grave por el interfono. Busco a Samuel Pineda. Vengo de parte de David Alonso Ruiz. Hubo una pausa larga, tan larga que pensé que colgaría. Pero entonces, la puerta se abrió con un zumbido metálico. El hombre que me recibió no era lo que esperaba. No parecía un viejo arrepentido, sino alguien que había vivido muchas vidas. Alto, delgado, con el pelo gris bien peinado, ojos verdes y un cigarro a medio consumir en la mano. Así que tú eres el hijo de David, dijo, como si ya supiera todo. Pasa. Su piso era un caos elegante. Libros apilados, discos de vinilo, cuadros abstractos y olor a madera vieja. Tu padre y yo fuimos más que amigos, me dijo mientras servía 2 copas de vino. Pero también fuimos rivales. Por tu madre. Me quedé en silencio. No sabía cómo reaccionar. Claudia, continuó, era distinta cuando la conocí. Fuerte, salvaje, inteligente. Nos conocimos en la Facultad de Filosofía. Y sí, nos enamoramos. Pero entonces apareció David. Y ella cambió. ¿Por qué me estás contando esto? Porque lo que pasó después no fue casualidad. Rogelio no llegó a sus vidas por accidente. Fue una jugada. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Una jugada de quién? Samuel bebió un sorbo de vino, mirándome fijamente. De tu abuelo. Él nunca aceptó que Claudia tuviera una relación con alguien de clase media. Ni conmigo, ni con David. Así que cuando ella se embarazó, organizó todo. Mandó a David lejos con amenazas. Introdujo a Rogelio como un salvador. Alguien que podía arreglar a su hija. ¿Arreglarla? Sí. Tu abuelo era un hombre frío, obsesionado con la imagen. Pensaba que Claudia estaba desviándose de lo que debía ser una mujer respetable. Rogelio fue su forma de controlarla. Y funcionó. Las piezas encajaban. Todo lo que mi madre había sido antes, todo lo que había callado después. ¿Y mi madre? ¿Sabía todo esto? Samuel encendió otro cigarro. Sabía, pero lo aceptó. Por miedo, por culpa, o porque ya no sabía cómo escapar. Cuando uno se acostumbra al silencio, a veces prefiere no escuchar nada. Me levanté. La cabeza me daba vueltas. ¿Tienes pruebas de eso? Algo que me ayude a demostrarlo. Sí, cartas, diarios, fotos. Lo guardé todo. Nunca dejé de pensar en ella, ni en ti. Me entregó una carpeta envejecida, llena de recortes y documentos. Al ver el contenido, supe que no había vuelta atrás. Las palabras de Claudia en sus antiguos diarios eran crudas, tristes, reales. Decía cosas como: Rogelio no me deja respirar, pero papá dice que es lo mejor para Leo, que crecerá con figura paterna. No sé si algún día podré perdonarme. Salí de ese piso temblando. Por primera vez, no sabía si quería venganza o simplemente justicia, pero sí sabía que el tiempo del silencio había terminado. Esa noche, publiqué una historia anónima en mi blog personal, el que llevaba en secreto desde hacía años. Un relato ficticio, con nombres cambiados, pero los hechos exactos. Cómo un joven mantenía una casa donde era despreciado, cómo su madre cayó, y cómo su padrastro lo quiso echar sin saber que vivía gracias a él. La publicación explotó. Miles de visitas, comentarios, compartidos, gente contando historias parecidas. Y entre los mensajes, uno llamó mi atención. Un correo, sin nombre, sin firma. Solo decía: yo también sé lo que hizo Rogelio, y puedo ayudarte. Nos vemos en la Plaza de España, mañana, 18 febrero. Nunca pensé que una simple publicación en un blog podría desatar tanto. En menos de 24 horas, mi historia, disfrazada de ficción,
se había convertido en una especie de catarsis colectiva. Mujeres, jóvenes, incluso hombres, me escribían contándome cómo también vivían con figuras autoritarias disfrazadas de salvadores, cómo también habían sido silenciados. Pero ese correo anónimo, ese fue diferente. Yo también sé lo que hizo Rogelio, y puedo ayudarte. Nos vemos en la Plaza de España, mañana, 18:00. Lo leí al menos 10 veces. Cada palabra retumbaba en mi cabeza. No había firma, ni nombre, ni siquiera una pista. Pero algo en ese mensaje me inquietaba. No era el típico comentario morboso ni el de alguien buscando atención. Era una afirmación. Y alguien que afirma algo así, probablemente tenga pruebas. Llegué a la plaza 15 minutos antes. Me senté en un banco cerca de la fuente, con los ojos atentos a cada rostro que pasaba. Un anciano dando de comer a las palomas. Una pareja discutiendo en voz baja. Un grupo de adolescentes fumando detrás de un árbol. Entonces, apareció ella. Lucía Fernández. Jamás pensé volver a verla. Fue mi mejor amiga durante el bachillerato. Compartimos todo. Risas, secretos, lágrimas. Hasta que un día desapareció sin explicación. Literalmente. No volvió a clase, no respondía a los mensajes. Su madre decía que se habían mudado por trabajo. Yo lo creí. No tenía razón para dudar. Hasta ahora. Hola, Leo, dijo con una media sonrisa. Llevaba una gabardina beige y el pelo más corto. No esperaba que respondieras tan rápido. Lucía, ¿fuiste tú la del correo? Sí. ¿Dónde has estado? ¿Por qué desapareciste? Porque me obligaron. Nos sentamos. Ella bajó la mirada, como si cada palabra que venía después le doliera. Mi madre trabajaba con Rogelio, en recursos humanos de Sodimac. Cuando él ascendió a encargado de almacén, empezaron a tener una relación. Se veían fuera del trabajo, en hoteles. Yo lo descubrí sin querer. Encontré mensajes, fotos, y cuando se lo eché en cara a mi madre, me encerró en casa, literalmente. Me sacó del instituto, me borró de todo, y luego nos mudamos a Galicia. ¿Estás diciendo que Rogelio tenía una aventura con tu madre? Sí, pero eso no es todo. Sacó una carpeta pequeña del bolso. Documentos, capturas de pantalla, correos. Algunos antiguos, otros recientes. Durante años, Rogelio la amenazó con hacer públicos unos archivos del departamento si ella hablaba. Archivos que implicaban malversación, acoso, favoritismo, cosas graves. Él se blindó con eso. Pero cuando rompieron, ella los guardó, por si acaso. Y yo los tengo ahora. ¿Por qué me los das a mí? Porque leí tu historia, y porque sé lo que te hizo. Tú también mereces justicia, igual que todos los que él aplastó. Tomé los documentos con manos frías. Allí estaba todo. Movimientos bancarios sospechosos, capturas de conversaciones explícitas, testimonios internos. Era el principio del fin para Rogelio. Pero Lucía no había terminado. Hay algo más. Algo que tu madre no te contó. Me miró a los ojos, y en su mirada no había odio, solo compasión. Mi madre me confesó hace unos meses que cuando Claudia se quedó embarazada, Rogelio quiso llevarla a una clínica, para que no tuviera el bebé. Me quedé sin aire. ¿Qué? Tu madre se negó, y por eso él se ofreció como solución, casarse con ella y asumir un rol que le daría control. No amor, no familia, control. Mi garganta se cerró. El estómago se me encogió como si alguien lo aplastara desde dentro. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque mi madre fue quien la acompañó esa noche. Porque ella lloró todo el camino de vuelta. Y porque me juró que Rogelio la miraba como si fuera suya, como si le debiera algo. Desde entonces, la manipuló con culpa. Todo tenía sentido. La forma en que me hablaba, su desprecio. Su necesidad de reafirmar que esa casa era suya. No porque fuera verdad, sino porque temía que algún día alguien, yo, le arrebatara lo que había conquistado. ¿Estás dispuesta a testificar? Pregunté. Lucía asintió. Estoy dispuesta a ver cómo se hunde. Por mí, por ti, por tu madre, por todos. Nos despedimos con un abrazo largo, de esos que cierran heridas viejas sin necesidad de palabras. Esa noche, escaneé cada documento, lo subí a una carpeta segura, y empecé a planear lo inevitable. Pero justo cuando cerraba el portátil, entró una llamada desconocida. Dudé en contestar, pero algo me empujó a hacerlo. Leo, soy tu madre. Su voz era débil, inestable. Tenemos que hablar. Es urgente. No sobre Rogelio, sobre Samuel. Me quedé helado. ¿Qué pasa con él? No es quien dice ser. Nunca lo fue. El silencio después de esa llamada fue como un grito que no sabía cómo callar. Samuel no es quien dice ser. Durante los días anteriores, había sentido por primera vez que el caos empezaba a tener forma. Tenía pruebas contra Rogelio. Sabía la verdad sobre mi padre,
y había encontrado en Lucía una aliada inesperada. Pero esa frase de mi madre lo descolocó todo. Fui a verla al día siguiente. No en casa. Quedamos en un café cerca del Retiro. Un lugar donde no pudiéramos levantar sospechas. Me sorprendió su apariencia. Más delgada, los ojos hinchados. Había envejecido años en apenas semanas. Gracias por venir, dijo, bajando la vista como si ya no supiera cómo sostenerme la mirada. No vine por ti. Vine por lo que dijiste. Lo sé. Hubo una pausa. Bebió un sorbo de agua y luego empezó a hablar, sin rodeos. Samuel no era solo mi primer amor. Fue mi primera decepción. Cuando tenía 17, me enamoré de él perdidamente. Me hacía sentir libre, distinta. Pero lo que no sabía es que él tenía un acuerdo con mi padre. ¿Qué tipo de acuerdo? Mi padre quería asegurarse de que yo no terminara con alguien de bajo nivel, como él decía. Así que Samuel fingió estar enamorado de mí para ganarse mi confianza, y luego convencerme de dejar a David. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Estás diciendo que fue una trampa desde el principio? Sí, y funcionó. Me llevó lejos, me llenó la cabeza de ideas, hasta que volví a casa embarazada, sola y con miedo. Ahí fue cuando Rogelio apareció. ¿Samuel te abandonó? No, fue peor. Me chantajeó. Dijo que si no terminaba con David y aceptaba el plan familiar, diría que el hijo no era suyo, que había estado con otros. Y mi padre lo creyó. No podía creer lo que estaba oyendo. Samuel, el hombre que me había entregado pruebas, que hablaba de amor perdido y culpa, era parte del engranaje desde el principio. ¿Por qué lo ocultaste? Porque me avergonzaba. Porque después, cuando ya estaba casada con Rogelio, Samuel volvió, fingiendo arrepentimiento. Dijo que me amaba, y por un tiempo volví a creerle. Su voz se quebró, y por primera vez en mucho tiempo no sentí rabia, sentí lástima, por la mujer rota frente a mí, prisionera de decisiones impuestas por hombres que la usaron como moneda de cambio. ¿Lo sigues viendo? No, no desde hace años, pero si te buscó, si te dio documentos, probablemente quiera limpiar su nombre. Me levanté sin decir más. No podía mirarla. No todavía. Esa noche fui a casa de Samuel. No avisé. No toqué el timbre. Esperé en la puerta. Y cuando abrió, me miró con esa expresión de falsa sorpresa que ya no sabía sostener. Necesitamos hablar. Nos sentamos. No le di tiempo a ofrecerme vino. ¿Por qué mentiste? Se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió con amargura. Porque quise redimirme. Porque pensé que si te ayudaba, me perdonaría a mí mismo. No te pedí redención, te pedí verdad, y te la di. Puede que haya sido parte del problema al principio, pero créeme, después me di cuenta del daño que causé. Saqué la carpeta con las pruebas contra Rogelio. Se la puse delante. ¿Cómo las conseguiste? Tu madre me las dio, años después, cuando ya no podía más con él. Me dijo que si algún día tú aparecías, te las entregara. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Porque quería que confiaras en mí, no como un traidor, sino como alguien que estaba de tu lado. Lo miré. Había algo real en su tristeza, pero ya no sabía qué era real y qué era manipulación. Me levanté y le dije, nunca estuviste de mi lado. Solo intentas quedar limpio antes de que se te venga todo encima. Salí de ahí con una decisión más clara que nunca. Esta historia no solo tenía que terminar con justicia, tenía que ser contada, pública, inevitable. Nadie más debía quedar en la sombra. Al llegar a mi apartamento, encendí el ordenador y preparé una serie documental. Iba a contar mi historia con nombres reales, documentos, testimonios, y comenzaría por el principio, la mentira de Rogelio. Pero mientras organizaba los archivos, recibí una llamada de Lucía. Leo, ¿algo ha pasado? ¿Qué? Rogelio ha sido suspendido, pero no por nuestras pruebas. Han encontrado algo más oscuro, algo que nadie esperaba. ¿Qué cosa? Una denuncia, por algo que hizo hace años, a una chica, menor de edad. Sentí que el mundo se detenía. Ya no era solo una historia de poder y manipulación. Era un depredador. Y ahora, todo estaba por estallar. Me quedé en silencio con el teléfono en la mano. No supe si sentarme o gritar. Lucía repitió, más lento, como si las palabras pesaran. Una chica, menor, hace años, que... ¿Cómo? Balbuceé. No tengo todos los detalles. Solo sé que fue en su primer año en Sodimac. La chica era hija de una trabajadora temporal. Él la acosó, la presionó, y luego la despidieron. La familia desapareció. Nadie hablaba de eso. Pero alguien, ahora, presentó una denuncia formal. La rabia me quemó el pecho. Ya no era una historia de poder, manipulación o chantajes familiares. Era algo que cruzaba una línea que nunca imaginé. ¿Quién la denunció? No se sabe aún. La policía está investigando.
Pero créeme, esto va a escalar. Muy rápido. Colgué sin decir más. Estaba temblando. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí miedo. No por mí, sino por lo que esa denuncia significaba. Porque ahora, Rogelio estaba acorralado. Y un hombre como él, cuando se siente atrapado, puede ser peligroso. Revisé mis correos. Entre los cientos de mensajes recibidos por mi blog, había uno nuevo. Corto. Sin firma. No me vas a destruir. Ya sé lo que estás haciendo. Y no vas a lograrlo. Mi estómago se encogió. Era él, Rogelio. El muy desgraciado sabía que estaba detrás de todo. Y no solo eso. Estaba empezando a desestabilizarse. Esa noche no dormí. Reuní todas las pruebas en una carpeta digital cifrada. La subí a un servidor externo con múltiples copias. Preparé la estructura de mi historia en formato de serie documental, con audios, entrevistas, testimonios, documentos oficiales. La verdad, limpia y sin adornos. Decidí publicarla en una semana. Serían 5 episodios. 5 verdades, una cada día. Pero antes, debía cerrar una herida. Fui a ver a mi madre. La encontré en la cocina, como tantas veces antes. Solo que esta vez, el ambiente era distinto. Silencio absoluto. Ni música. Ni radio, ni el ruido del extractor. Solo ella, removiendo una taza que ya se había enfriado. ¿Escuchaste las noticias?, le pregunté. Asintió. Sí, lo de la menor. ¿Lo sabías? Levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Lo sospechaba. Nunca tuve pruebas. Pero sí, lo imaginaba. Siempre me incomodó la forma en que miraba a las amigas de tus primas. O cómo reaccionaba cuando veía a adolescentes en la calle. Me senté frente a ella. Era ahora o nunca. Mamá, voy a hacer pública toda la historia. Lo de él, lo tuyo, lo de Samuel, todo. ¿Y yo?, preguntó. ¿También vas a exponerme? No quiero hacerlo por venganza. Quiero hacerlo porque tú, como muchos otros, fuiste parte del silencio. Y el silencio también hace daño. Ella bajó la cabeza. No discutió. ¿Puedo pedirte algo?, dijo con voz apenas audible. Depende. Cuando lo cuentes, no digas que fui una cobarde. Di que tuve miedo, que no supe cómo protegerte, que me fallé, pero que nunca dejé de amarte. Tragué saliva. No prometí nada. Cuando me iba, se levantó de golpe. Leo. Me giré. Hay algo más. Algo que nunca te dije. Algo que puede cambiar todo. ¿Qué? Rogelio. No llegó solo. Alguien lo trajo a esta casa. Alguien que sigue cerca. Muy cerca. Me acerqué. ¿Quién? Ella dudó. Luego lo dijo. Tu tía Carmen. Mi mundo se volvió a romper. Carmen, la que me recibió en Valladolid, la que me dio las cartas de papá. Ella trajo a Rogelio. Ella lo presentó como solución. Y fue quien convenció a papá de sacarte de la vida de David. La cabeza me daba vueltas. Había confiado en Carmen. La vi como el último refugio. ¿Por qué? Porque me envidiaba. Siempre quiso una vida como la mía. Siempre quiso controlarme. Y cuando vio que yo estaba con David, hizo lo posible por romperlo todo. Salí de esa casa tambaleándome. Todo lo que creía seguro se desmoronaba. Nadie era quien decía ser. Nadie estaba libre de culpa. Esa noche, me senté frente al portátil y grabé el primer episodio de la serie documental. Mi rostro frente a cámara. Mi voz. Mis pruebas. El título. La casa que yo pagué. La verdad tras las paredes. Y mientras editaba el vídeo, recibí un nuevo correo. Si lo haces público, me encargaré de que tú también caigas. Tú y tu padre. Esta vez, el remitente no era anónimo. Era Carmen. Cuando vi el nombre Carmen en el remitente, sentí una punzada en el estómago más dolorosa que cualquier puñetazo. ¿Cómo podía ser ella? ¿La misma tía que me ofreció refugio? ¿La que me dio las cartas de mi padre? Durante años pensé que era el único vínculo real que tenía en esa familia. Y ahora descubría que era la raíz del veneno. Abrí el correo. No era largo, ni emocional. Era una amenaza, calculada y precisa. Si publicas esa historia, no solo destruirás a Rogelio, también expondrás cosas de tu padre que preferirías no saber. Cosas que guardamos por tu bien. No des ese paso, Leo, o te arrepentirás. Lo volví a leer varias veces. Guardamos, plural. Eso significaba que más de una persona sabía, que había una red de mentiras mucho más amplia de lo que imaginaba. No respondí. No esa noche. En lugar de eso, subí el primer episodio de la serie documental. Lo titulé Episodio 1. El padrastro y el salario del silencio. Conté todo. Cómo Rogelio me quiso echar el día que cumplí 18, sin saber que yo pagaba más que él. Mostré pruebas bancarias, capturas de conversación con mi madre, fragmentos de su confesión grabada, con su permiso, y por último, los documentos de su fraude en Sodimac. En menos de 3 horas,
El vídeo acumulaba más de 70,000 visualizaciones, comentarios, apoyos, testimonios de otros trabajadores de la empresa que confirmaban el comportamiento de Rogelio. Era un incendio, imparable. Al día siguiente, la noticia ya estaba en medios digitales. Rogelio fue apartado formalmente de su puesto y citado por la policía para declarar sobre la denuncia de acoso. Pero mientras todo eso estallaba, yo tenía otro frente que atender. Fui a ver a Carmen. No avisé, no escribí, solo aparecí en su puerta. Cuando me vio, no mostró sorpresa, como si supiera que tarde o temprano vendría. ¿Vienes a escuchar? ¿O a acusar? Dijo sin invitarme a entrar. Quiero saber la verdad, entera, toda, sin filtros. Suspiró y se hizo a un lado. Entré. Nos sentamos en su salón, esa misma estancia donde días antes me sentí protegido. Ahora me parecía un teatro de mentiras. Tú trajiste a Rogelio. Empecé. Lo presentaste como solución. Convenciste a mi abuelo de que alejaran a David. Sí, dijo, sin rodeos. Lo hice. ¿Por qué? Porque eras un niño, y yo veía cómo tu madre se destruía por un hombre que no tenía futuro. Porque tu padre, aunque tú lo idolatres, no era el salvador que crees. ¿Qué estás diciendo? Carmen se levantó, fue a una vitrina y sacó un sobre. Me lo puso delante. David no se fue solo porque fue amenazado. También porque cometió errores. Te abandonó durante un tiempo, Leo. Se fue del país por casi un año. Volvió tarde, cuando ya todo estaba en marcha. ¿Estás diciendo que él me dejó? Digo que no fue un santo, que tu madre se sintió sola, y que cuando Rogelio apareció, ella eligió el camino más seguro. Abrí el sobre. Documentos de migración, billetes de avión, fechas. Mi padre estuvo fuera, sí, pero las fechas no coincidían del todo con la historia que me habían contado. Estuvo fuera después de haber sido alejado, no antes. Esto no cambia nada, dije. Él volvió. Y nadie lo dejó acercarse. Ni tú, ni mamá. No lo hice por maldad. Lo hice porque creía que era lo mejor. La miré. Había lágrimas en sus ojos, pero ya no me bastaban. Ya no me convencían. Entonces también vas a salir en el segundo episodio. Su rostro cambió. ¿Qué? Tú, Samuel, mamá, todos. No voy a proteger a nadie más. Ya no tengo miedo. Te estás metiendo en un juego peligroso, Leo. No es un juego, es mi vida. Y la voy a contar con la verdad, aunque duela. Me levanté, y antes de irme, le dejé claro. Puedes amenazarme, puedes intentar arruinarme, pero cada archivo que tengo, cada video, cada prueba, está en servidores seguros. Si me tocas, todo sale igual. Ella no respondió. Solo se quedó ahí, sentada, con las manos cruzadas como si hubiera perdido algo que no sabía que tenía. Esa noche subí el segundo episodio. Episodio 2. Las tías que cuidan y las que traicionan. Y mientras lo subía recibí una llamada. Número oculto. Contesté. Leo, tienes que venir. A la comisaría. ¿Qué pasó? Rogelio ha intentado suicidarse. Y ha dejado una carta. Nunca pensé que llegaría a ese punto. Que un hombre como Rogelio, tan arrogante, tan seguro de su lugar en el mundo, pudiera caer tan profundo. Cuando llegué a la comisaría, todo estaba cubierto por una calma tensa. Me recibió un agente joven, serio, que me llevó a una sala pequeña con una carpeta bajo el brazo. No te preocupes, está vivo, me dijo. Lo encontraron a tiempo. Intentó cortarse las venas en su piso. No dejó nada más, excepto esta carta. Es para ti. Me entregó el sobre. Reconocí su letra al instante. Grotesca, tensa, como él. Lo abrí con manos temblorosas. La carta no era larga, pero cada palabra pesaba como un bloque de cemento. Leo, no espero tu perdón, ni el de nadie. Fui un cobarde. Viví toda mi vida fingiendo ser más de lo que era. Me metí en una casa que no era mía, con una mujer que no amaba, pero que me dio poder. Y tú eras mi amenaza, desde el principio, porque me recordabas que yo no era nada, que eras más hombre que yo sin decir una sola palabra. Te odié por eso, pero también te envidié, porque tú nunca necesitaste aplastar a nadie para tener valor. No quiero que esta carta me redima. Solo quiero que sepas que siempre supe que un día ibas a destruirme, y lo merezco. Que te vaya bien. R. Guardé el papel sin decir nada. Sentí un nudo en la garganta, pero no por pena. Era un nudo diferente, el que viene cuando te das cuenta de que la guerra que armaste no deja ganadores. Al salir, el sol golpeaba con fuerza. Todo me parecía lejano, casi irreal, como si la ciudad siguiera girando sin enterarse de que, para mí, el mundo acababa de cambiar otra vez. Llamé a Lucía. Quedamos en el Parque del Oeste. Cuando me vio, corrió a abrazarme. Por primera vez desde todo esto, sentí algo parecido a alivio.
¿Estás bien?, me preguntó. No lo sé. Nos sentamos en el césped. Le conté sobre la carta, sobre el intento de suicidio, sobre Carmen. Todo se está desmoronando, le dije. Ya no sé si estoy haciendo justicia, o solo arrastrando a todos al mismo abismo. Lucía me tomó la mano. Leo, no eres tú quien destruyó esto. Fue la verdad. Y la verdad, a veces, es un incendio. Pero también limpia. También purifica. Y si no queda nada después, entonces construyes desde cero, con gente que sí vale la pena. Nos quedamos en silencio largo rato, y allí, bajo el sol, decidí que el tercer episodio no sería sobre más culpables. Sería sobre mi padre, sobre lo que él vivió, lo que le quitaron, su versión, su verdad. Fui a Santander 2 días después. David me recibió con una mezcla de orgullo y nerviosismo. ¿Estás seguro de que quieres grabar esto? Más que nunca. Lo senté frente a la cámara, sin guión, sin ensayos, y lo dejé hablar. Contó su versión, cómo fue obligado a irse, cómo regresó y nadie le abrió la puerta, cómo vivió viéndome crecer por fotos que amigos le enviaban en secreto, cómo lloró frente a cada pantalla cada vez que me imaginaba cumpliendo años sin él. Lloramos los dos, porque había verdad, había dolor, pero también había amor. Ese fue el episodio 3, el padre al que apagaron, y fue el más compartido de todos. Gente de todo el país comenzó a enviar sus propias historias de padres borrados, madres silenciadas, niños criados en entornos de culpa y manipulación. La conversación ya no era solo sobre mi historia, era sobre miles de historias que por fin encontraban eco. Pero no todos celebraban. Recibí una notificación judicial. Carmen me estaba demandando por difamación. Su carta, sus palabras, todo lo que había dicho frente a mí, ahora era falsificado, y estaba dispuesta a ir hasta el final para silenciarme. Pero cometió un error. Había grabado toda nuestra conversación. Con su permiso, cuando dijo, si quieres saber la verdad, escúchame bien. La tenía en video, en audio, en palabras. Era el momento de lanzar el 4º episodio, y ese iba a ser el más duro. Esa noche, mientras editaba el material, Lucía me miró en silencio. ¿Estás preparado para ser el hombre que cambia la historia de su familia? La miré, y respondí, no, pero igual lo voy a hacer. Justo antes de subir el archivo, recibí un mensaje inesperado. Era de mi madre. Leo, tienes que venir. Carmen ha venido a casa, está fuera de sí. Dice que si no paras, va a contar algo que nos destruirá a todos. Algo sobre tú y David. Me quedé paralizado. Fui directo a casa, a la que una vez fue mi hogar, aunque ya no lo sentía como tal. El aire estaba espeso, como antes de una tormenta. En la sala, mi madre estaba sentada en el sofá, con los ojos vidriosos. Carmen, de pie, caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. ¿Llegaste?, dijo ella, apenas me vio. Qué conveniente. ¿Qué es lo que quieres decirme ahora? Respondí, sin sentarme. ¿Quieres la verdad? ¿Toda? Pues escúchala bien, escupió. Tu padre no solo fue un cobarde, fue un error. Y tú tampoco estabas planeado. Mi madre se levantó de golpe. ¡Carmen, basta! No, gritó ella. Él merece saber, ya que se cree el héroe de esta historia, el mártir de la familia, que sepa que su existencia fue una crisis, que tu madre pensó en no tenerte, que fue papá quien la obligó a seguir con el embarazo, por imagen, no por amor. Me quedé en silencio. Esa confesión, por cruel que fuera, no me rompió. Al contrario, me hizo comprender por qué siempre sentí que no encajaba, que mi vida se sostenía sobre decisiones que nunca fueron mías. ¿Eso es todo?, pregunté, frío. No, dijo, acercándose. Hay una última cosa. Tu padre, David, él volvió a España por dinero, no por ti. Tenía problemas económicos, y sabía que acercarse a ti era una forma de limpiar su imagen. Mi madre negó con la cabeza. Eso es mentira, Carmen. Basta ya. Pero yo no la escuchaba. Solo observaba a Carmen, esa mujer que durante años fingió protegerme. La vi por fin como lo que era, una actriz de su propia tragedia. ¿Tienes pruebas de eso?, le pregunté. Ella vaciló. El silencio fue la respuesta. Entonces guarda tus mentiras, Carmen, porque las únicas verdades que me importan son las que viví, y la tuya no es una de ellas. Me di la vuelta y salí sin mirar atrás. Esa misma noche, publiqué el 4º episodio, El linaje del silencio. Y sí, hablé de Carmen, pero no desde el odio. Hablé desde el entendimiento, desde la compasión que me costó años construir. Mostré su confesión, conté lo que hizo, pero también reconocí que fue una mujer criada para sobrevivir a base de control, como muchos, como todos. Y finalmente, publiqué el 5º episodio, El cierre, la casa que yo pagué. Mostré la evolución,
El dolor, el perdón, la decisión final, dejar atrás todo lo que me destruyó. Con imágenes de mi nueva vida, del apartamento que compré, de David sonriendo por fin como un padre al que ya no le pesa el pasado. Mostré a Lucía, trabajando conmigo en una ONG que fundamos juntos, Voces Sin Eco, para ayudar a jóvenes que sufren violencia familiar o emocional. Y luego cerré con una frase. No elegí esta historia, pero elegí contarla, y al hacerlo la convertí en legado, no en herida. El impacto fue masivo. La serie fue comprada por una plataforma digital, se convirtió en tema de conversación nacional. Recibí invitaciones a dar charlas, entrevistas, colaborar con organizaciones. Pero más importante que eso, recibí miles de mensajes de personas diciendo, gracias, me pasó lo mismo, y ya no me siento solo. ¿Qué pasó con cada uno? Rogelio sobrevivió. Fue condenado a 2 años de cárcel por delitos fiscales y acoso laboral. La denuncia por abuso aún está en curso. Vive en silencio, en un piso mínimo, sin familia ni trabajo. Mi madre, tras meses de terapia, decidió empezar de cero. Se mudó a Zaragoza, trabaja como orientadora en un centro comunitario. Nos escribimos de vez en cuando. No hemos sanado todo, pero hay respeto, y eso ya es mucho. Carmen se retiró de la vida pública. Renunció a sus cargos en asociaciones donde tenía poder. Vive sola, alejada de la familia. Nunca más volvimos a hablar, pero nunca negó lo que hizo. Samuel abandonó Madrid. Nadie supo más de él. Me dejó una carta, corta, diciendo que esperaba que algún día pudiera perdonarlo. Aún no he respondido. Lucía se convirtió en mi compañera, en todo el sentido. No solo en la ONG, no solo en las batallas legales, también en la vida. Porque después de tanta oscuridad, encontrar a alguien que te mire sin miedo es todo lo que uno necesita. David, mi padre, abrió una nueva sucursal de su tienda en Madrid. Da charlas a padres separados sobre cómo mantener vínculos, incluso cuando todo parece perdido. Nos vemos cada semana. Me llama hijo con orgullo, y yo lo llamo papá, con amor. Y yo seguí contando historias, porque entendí que mi dolor no era único, era universal. Y que al contarlo, podía darle a otros el valor de enfrentarse al suyo. Mi nombre es Leo Ruiz, y esta fue la historia de cómo, al destruir las mentiras de mi familia, encontré mi verdad, y la convertí en algo que nadie podrá quitarme jamás: libertad.